porque la cruz no solamente es esperanza para los que vivimos y luchamos, es sobre todo esperanza, la única esperanza para los que ya no pueden tener ninguna otra. El documento de voluntades anticipadas en cuidados paliativos, hombre, es una herramienta que nos va a venir muy bien, sobre todo si el paciente está en coma o está con una demencia avanzada, que está inconsciente. En ese caso es necesario tener ese documento. Y esa es la gran noticia, que realmente estamos en otro tiempo y que estos 10 años han confirmado de que efectivamente ese tiempo aquí ha llegado y para quedarse, y tenemos que construir algo diferente y nuevo en otra circunstancia hacia el futuro. Nos hemos valido del mismo lema de la diócesis, del Bat Gará Creamos Comunidad, y lo vamos a intentar concentrar en Bat Gará Creamos Comunidad, pero en los procesos de anuncio y catequesis, que son los destinatarios principales que están convocados a la jornada.